mensaje en esta mañana y quiero empezar diciéndole que una de las cosas que la gente más busca en la vida es tener una vida de gozo, de alegría y de satisfacción. En tal sentido, la gente se esmera muchísimo para lograrlo. En la mayoría de las cosas resulta infructuosa eh, tener ese gozo que generalmente queremos tener. Bueno, mi nombre es Osvaldo Páez, soy el pastor de la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara y hoy les traigo un mensaje que tiene que ver con el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Para ello voy a buscar un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el número 10. Dice, esa noche había pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó, diciéndole, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que les dará gran gozo a toda la gente, que ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador. Aunque este pasaje bíblico tiene que ver con el nacimiento del Señor, yo quiero extraer de ese pasaje bíblico lo que tiene que ver con el gozo. La palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y quiero comenzar diciéndoles que eh, felicidad y gozo son dos palabras diferentes que tienen significados distintos, pero muchos obviamente pueden confundir esta situación. Felicidad y gozo son dos cosas totalmente distintas. Ahora vamos a ver. Felicidad se origina por causas externas y es definida la felicidad como un estado de ánimo que proporciona satisfacción y genera esa sensación de estar feliz, a gusto, contento, complacido. Pero esto es meramente terrenal, su naturaleza es terrenal y que aumenta esta felicidad o disminuye con el cambio de las circunstancias. Dependiendo de las circunstancias, usted se siente feliz. ¿Ok? Si por ejemplo usted le dice, mire, tiene un aumento de sueldo. Eso no existe. Sí hay aumento de sueldo. Yo creo que eso no existe, ¿verdad? Yo, yo recuerdo que cuando yo trabajaba, bueno, todos los años le hacían una evaluación a uno y cuando le llegaba ese sobre, tú veías ahí, wow, me aumentaron el sueldo y que esos aumentos, bueno, eran significativos. O sea, tú decías, bueno, ahora puedo hacer tal o cual cosa. Y eso te generaba, mire, yo le decía el caso mío, eso te generaba una felicidad. Pero ¿saben qué? Yo recuerdo exactamente que esa felicidad me duraba, ¿qué? Cuando cobraba la primera quincena. Sí, porque ya después uno se acomodaba al nuevo sueldo, nuevos gastos, nuevas cosas. O sea que uno podría decir, bueno, ahora voy a estar todo el año feliz con el aumento que me dieron, ¿no? Cuando cobraba la primera, la segunda quincena con el aumento, tenías esa sensación de complacencia, de felicidad. Pero, como yo les digo, la felicidad va a depender de las circunstancias. Por otro lado, lo que yo me quiero detener en el día de hoy, está el gozo. Y el gozo es una porción del fruto del Espíritu Santo. Y esto significa que su fuente, como lo dice la palabra, es espiritual. Por lo tanto, se produce internamente y opera en nosotros independientemente de las circunstancias. Es algo que sale de adentro de nosotros, ese gozo, eso que produce el fruto del Espíritu Santo, eso sale de adentro. O sea, no está sujeto a ciertas circunstancias, es algo que en un determinado momento, pum, sentiste ese gozo, esa satisfacción, y es una satisfacción que
perdura en el tiempo. Ahora, el hecho de ser cristiano debería ser suficientemente motivo para que nosotros podamos vivir siempre gozosos, pero lamentablemente eso no es así. Hay personas que voluntaria o involuntariamente impiden el obrar del Espíritu Santo en sus vidas, porque perciben la vida de manera natural y no espiritual. Mire, acuérdense, yo quiero que se graben esto, nosotros somos seres espirituales, ¿qué es lo que somos nosotros? Eso sí, con un leve tránsito en la tierra, pero somos seres espirituales y la manera de nosotros mantener el gozo es a través del fruto del Espíritu Santo, es a través de una serie de elementos allí que deben estar presentes. Por ejemplo, usted tendrá el gozo del Señor mientras usted fije su mirada en Jesús. A ver, usted puede tener su mirada ahorita en no sé quién. Claro, no quiero referirme a Divis Melissa ahorita, porque si me refiero a Divis Melissa, le voy a decir, hace 2 semanas atrás la gente estaba gozosa porque XYZ, bueno, hubo un evento allí que le generó gozo. Ahora esa misma gente que le generó gozo ahora están tristes por, no sé, otros elementos allí que se les han presentado en esa situación. Ahora, ¿por qué? Porque va a depender de la circunstancia. Ahora, el gozo nuestro para que sea duradero, permanente, tiene que estar, nosotros tener los ojos puestos en Jesús, ya que gracias a Él nosotros somos salvos, rescatados del pecado y sellados por el Espíritu Santo. Fijar la mirada en el Señor nos activa el poder para que la fuente espiritual se haga presente en nuestras vidas. Fíjese, poner la mirada en el Señor se activa, ¿ok? Ese poder que viene, que genera el gozo, independientemente de lo que pueda estar ocurriendo alrededor nuestro. Nosotros, bueno, dice, bueno, gozosos en la tribulación. O sea, hay tribulación, hay angustia, pero la recomendación es que nosotros estemos siempre gozosos. Es más, la palabra del Señor dice, regocijaos en el Señor siempre. Y Pablo dice, otra vez digo, regocijaos. O sea, y dice siempre. Ahora, miren, mediten la palabra de Dios. Tenga un tiempo para leer la palabra de Dios diariamente. Eso sí, con una mente abierta, con un corazón dispuesto a recibir esa palabra. Cuando usted lo hace de esa manera, usted recibe una revelación maravillosa de la obra restauradora del Señor. Y sucede algo, se activa la fe, la paciencia y lo más importante, se establece el fruto del Espíritu Santo dentro de las personas como la fuerza poderosa para que nosotros podamos experimentar ese gozo en la vida. Cuando yo recibí el Señor, hará 49 años atrás, lo que yo sentí fue gozo. Y comparé ese gozo con la alegría que me daba a mí las fiestas y un montón de cosas allí. Y yo decía, no, esto es mayor que esa alegría. Y eso es lo que me hizo a mí, a una edad de 21 años, permanecer en el Señor. Los amigos míos me decían, oye, pero tú estás loco, ¿por qué tú tomaste esa decisión? Y yo le decía, no, lo que pasa es que el gozo que yo sentí fue algo extremadamente grande y lo comparo con las otras satisfacciones que yo he tenido en el mundo y esto no es nada comparado con lo que yo estoy sintiendo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Miren, nosotros debemos dejar de ver lo negativo y lo malo que pasa a nuestro alrededor en el mundo. Hay gente que, no, bueno, todo es negativo, todo es negativo, todo es negativo, todo. Le buscan las 5 patas al gato. Nosotros lo que debemos dejar es que el Espíritu Santo produzca el gozo en nosotros. Nosotros debemos darle gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo. Y nosotros debemos compartir ese gozo, ese regalo, ese gozo espiritual con alguien más, dejándole saber que sí realmente, mira, sí se puede tener gozo permanente, sí hay gozo permanente. Y ese gozo permanente lo encontramos nosotros es en el Señor, no hay de otra. El Señor dice en su palabra, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completado. A ver que usted anda buscando, bueno, la satisfacción, la alegría,
qué sé yo, cuántas cosas uno hace. Yo, por ejemplo, cuando hacíamos las fiestas antes de yo convertirme en el Señor, tenía una gran expectativa, siempre había una expectativa de la fiesta, de la reunión, de lo que íbamos a hacer. Después se hacía y nada, todo seguía igual o peor. Ajá. Dios, mire, hay una cosa muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Nosotros no hemos sido llamados a tener una vida de placer. Ojo, no hemos sido llamados a tener una vida de placer, sino una vida de servicio. ¿Sabes qué pasa con el placer? El placer es de corta duración. A veces la gente se enfoca en el placer. No, mira, esto te produce placer, hazlo. Pero resulta que eso es como un barril sin fondo. Y es bien terrible. Mire, ahora, ¿por qué la gente busca el placer? Bueno, por la falta de gozo. Muchas veces se expresa por la falta de entusiasmo, por la queja, por la insatisfacción. Bueno, la gente vive constantemente amargada, resentida, dolida. Y esto puede ser de mucho tropiezo para la gente que está caminando en el Señor. Y que el Evangelio ya sabemos que es una buena noticia. Y ya que precisamente esta buena noticia se produce, en esta buena noticia se produce el gozo del Señor, la falta de gozo puede llevarnos fácilmente a una vida de decadencia espiritual. Porque no tienes el gozo del Señor, entonces vas a buscar el gozo por otro lado. Y resulta que la única, no hay otra forma. De verdad, yo quisiera darle otra opción, pero no hay. Porque el gozo del Señor es la única manera en la cual nosotros podemos salir fortalecidos. No hay otro. Lo demás es placer, lo demás es algo efímero. Es eso. Pero cuando ya ese gozo o ese gozo no está, la gente está tras la búsqueda de algo, de sentir placer, de no sé cuánto, un montón de cosas allí que lo llevan a cometer algo que no debe hacer. Así que entramos en el peligroso terreno de la búsqueda de un gozo pasajero, efímero, cuando no nos deleitamos en el Señor. El Nuevo Testamento, la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 25, dice, él habla del peligro de gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Sabe? Mire, el pecado ofrece cierto tipo de gozo, pero el tal es un gozo temporal e engañoso y lo peor, finalmente destructivo. Realmente ese gozo producto del pecado es destructivo. El corazón que no está satisfecho en Dios buscará la satisfacción a través del pecado. Eso es la verdad. Ese es el gran peligro de un cristianismo sin gozo, sin deleite ni satisfacción. La monotonía y la falta de deleite en el caminar cristiano puede convertirse en la antesala de un pecado y en el comienzo de una vida que no va a glorificar a Dios. Por esta razón, nosotros no debemos tomar la falta de gozo como algo ligero. No tiene gozo, mire, preocúpese, angústiese, pero sabiendo ya a partir de hoy que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no hay de otra, es el gozo del Señor. ¿No siente el gozo del Señor? Ah, bueno, sí, preocúpese, pero procúrelo. Debemos ser cuidadosos y velar por nuestros corazones. La constante frustración, aún en las cosas más pequeñas, por ejemplo, la murmuración, las quejas frecuentes y la falta de contentamiento, son claros indicadores de la falta de gozo en el Señor. Debemos alarmarnos si se pierde el entusiasmo por congregarnos, por leer las escrituras. Por ejemplo, la gente que se reúne con nosotros todos los domingos a través de las redes. Sé que ustedes están expectantes. Eso le produce un gozo. Y a posteriori de escuchar el mensaje, sienten paz, sienten tranquilidad. Pero es un gozo y una paz que no se puede explicar. Y eso es muy importante, que ustedes mantengan el compañerismo con la gente, con los hermanos, la comunión con Dios. En fin, debemos estar ahí atentos en eso para que el gozo del Señor se mantenga. Así que la ausencia de gozo es un peligro y no podemos tomar esa ausencia de gozo como algo a la ligera. Debemos despertar, debemos cuidar el corazón.
debemos cuidar ese gozo. En Cristo tenemos la provisión completa para las necesidades más profundas de nuestro ser. En Él tenemos el perdón de pecado, la nueva vida, comunión con Dios, el poder para una vida digna y la esperanza de la vida eterna. Imagínese usted, ya con eso más que suficiente. Todo lo que nosotros necesitamos es estar gozosos. Mire, cuando estaba preparando este mensaje se me venía a la mente una experiencia que tuvo el rey David, que él llegó a decir, devuélveme el gozo de la salvación, porque estaba en una situación muy difícil espiritualmente hablando. Y él se preocupaba y se angustiaba porque ese gozo que le producía esa comunión con Dios, por algún momento y por ciertas circunstancias se había perdido, pero él desesperadamente clamó al Señor diciéndole, devuélveme el gozo de la salvación. Por eso nosotros debemos estar atentos e identificar muy bien la diferencia que hay entre gozo y alegría. Y ya sabemos que la alegría, la felicidad es externa, pasajera y temporal y que depende de las circunstancias, mientras que el gozo, por ser un fruto del Espíritu Santo, es interno y no depende de las circunstancias. Si este fuera el caso, digámosle al Señor, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Así que, bueno, ya saben, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si usted ha sentido gozo en alguna oportunidad a través de un mensaje de la palabra del Señor, de leer la palabra, escuchar un mensaje y le genera gozo en sus corazones, sepa que ese gozo no depende de las circunstancias, sino depende del Espíritu Santo que ha tocado sus corazones y le ha generado ese gozo. Así que mantenga ese gozo allí, no lo deje escapar. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad, por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias una vez más por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra y espero, Señor, que este mensaje haya llegado donde debe llegar, en lo más profundo de los corazones de nuestros amigos y nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga a todos.